Deja de hacer un drama, Anna. Marcus solo está intentando disciplinarte. Las palabras de mi madre resonaban en mis oídos mientras yacía en la fría camilla del hospital, esperando al técnico de rayos X. El dolor ardiente en mi pierna competía con el latido intenso en mi pecho, justo donde Marcus me había empujado contra la baranda de las escaleras apenas unas horas antes. Me llamo Anna Michey, y a mis 17 años, me había vuelto experta en inventar excusas para mis lesiones. Los moretones eran del entrenamiento de fútbol. La muñeca torcida, me caí de la bicicleta. El corte sobre la ceja, me choqué con una puerta. Pero esta vez era diferente. Esta vez Marcus había ido demasiado lejos. Todo comenzó cuando llegué a casa 15 minutos tarde del grupo de estudio. Marcus estaba esperando en la puerta, con el rostro ya rojo de enojo. Mi madre estaba detrás de él, retorciéndose las manos como siempre cuando sabía lo que iba a pasar. ¿Dónde estabas? Su voz era inquietantemente tranquila, ese tipo de calma que revuelve el estómago. Lo siento, el autobús se tardó, y no estoy mintiendo, traté de explicar. Su mano se disparó, agarrando mi mochila y arrojándola al suelo. Los libros se esparcieron por todo el cuarto, y mi laptop hizo un crujido espantoso al chocar contra la pared. No estoy mintiendo, lo juro. Dije. Puedes checar el horario del autobús. Ahí fue cuando perdió el control. Marcus agarró mi brazo y me arrastró hacia las escaleras. Tal vez pasar un tiempo en tu cuarto te ayude a aprender respeto. Intenté zafarme, pero su agarre era de hierro. Mi madre solo miraba, su rostro era una máscara de indiferencia forzada. Cuando me empujó hacia las escaleras, perdí el equilibrio. Lo último que recuerdo fue el sonido de mi pierna rompiéndose y el jadeo de mi madre. Ahora, acostada en la sala de emergencias, mi madre seguía intentando controlar la historia. Diles que te caíste por las escaleras, Anna. Marcus solo quería enviarte a tu cuarto. No quiso que esto pasara. Pero algo dentro de mí se había roto junto con mi pierna. 3 años de disciplina de Marcus, 3 años de excusas de mi madre, 3 años viviendo con miedo en mi propia casa, había terminado. La técnica de rayos X, una mujer de rostro amable llamada Sara, me llevó al cuarto de imágenes. Mi madre intentó seguir, pero Sara amablemente le pidió que esperara afuera. Tan pronto como la puerta se cerró, la sonrisa profesional de Sara se tornó en preocupación. Cariño, necesito que te quedes muy quieta mientras tomo estas imágenes, dijo, acomodando cuidadosamente mi pierna. Pero quiero que sepas que estás segura aquí. Todo lo que necesites decirme, te estoy escuchando. Mordí mi labio, con lágrimas acumulándose en mis ojos. Años de secretos presionando mi garganta, amenazando con salir. Sara trabajó en silencio, tomando múltiples ángulos de mi pierna. Cada movimiento enviaba ondas de dolor por mi cuerpo, pero me mantuve quieta. Estas lesiones antiguas, dijo suavemente, mirando las imágenes iniciales, cuentan una historia, ¿no es así? Ya no pude contenerme. Él. Resopla, decía que me estaba enseñando disciplina, susurré, con la voz quebrada. Mi mamá dice que solo es estricto, que todos los padrastros son así. Pero la mano de Sara encontró la mía, apretándola suavemente. No, querida. No todos los padrastros rompen los huesos de sus hijos. Me mostró la pantalla del rayos X, señalando sombras que indicaban fracturas ya sanadas. ¿Ves estas? No son de caídas o accidentes. Son lesiones defensivas. Tu cuerpo ha estado registrando todo lo que él te ha hecho. Por primera vez, vi la prueba física de lo que había soportado. La evidencia estaba allí, escrita en mis huesos, imposible de negar o justificar. Sara tomó el teléfono de la pared, con expresión decidida. Legalmente estoy obligada a reportar esto, dijo. Pero más que eso, quiero ayudarte. ¿Me dejarás? Miré de nuevo la pantalla de rayos X, a la historia que mis huesos contaban. Pensé en Marcus afuera, probablemente preparando su próxima excusa. En mi madre, lista para defenderlo otra vez. En los años de dolor y miedo que continuarían si me quedaba callada. Sí, dije, con una voz más fuerte de lo que esperaba. Por favor, ayúdame. Sara asintió, marcando un número que luego supe era tanto para la policía como para los servicios de protección infantil. Mientras hablaba suavemente por teléfono, cerré los ojos, agotada, pero de algún modo más ligera. Por primera vez en 3 años, sentí un rayo de esperanza.
Podía oír a mi madre en el pasillo, su voz elevándose mientras exigía saber qué tardaba tanto. Pero en ese momento, protegida por Sara y la verdad que revelaban mis rayos X, supe que nada volvería a ser igual. La policía venía, y el reinado de terror de Marcus estaba a punto de terminar. Las excusas de mi madre no lo salvarían esta vez. La evidencia estaba ahí, en blanco y negro, imposible de negar. Las siguientes horas pasaron en un blur. Llegaron 2 policías, con el rostro serio mientras revisaban mis rayos X con Sara. La detective Lisa Martínez tomó la iniciativa, su trato amable ayudándome a sentirme segura para finalmente contar toda la verdad. Empieza desde el principio, dijo, sentándose a mi lado en la camilla. ¿Cuándo empezó el abuso? Le conté todo. Cómo Marcus se mudó cuando yo tenía 14 años. Cómo la disciplina empezó con agarrones y empujones fuertes, escalando a violencia completa en pocos meses. Describí cada accidente que me había llevado a distintas salas de emergencia, siempre con una historia cuidadosamente ensayada y un hospital diferente para evitar sospechas. ¿Tu madre lo sabía? Preguntó la detective Martínez, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Siempre decía que lo hacía por mi bien, respondí, con la voz vacía. Que necesitaba una figura paterna que me mantuviera en línea. Afuerita de mi cuarto, podía oír los protestos histéricos de mi madre mezclándose con los gritos de Marcus. El segundo oficial los estaba interrogando por separado, y por el volumen creciente, no iba bien. Sara, la técnica de rayos X, había permanecido conmigo todo el tiempo. Me traía agua, acomodaba mis almohadas y, lo más importante, mantenía a mi madre y a Marcus lejos. La policía necesita terminar su investigación, les decía con firmeza cada vez que intentaban entrar. El doctor Thompson, el cirujano ortopédico, entró para hablar sobre mi pierna. La fractura es limpia, explicó, señalando la imagen del rayos X. Pero lo que más me preocupa son estas lesiones antiguas. Encontramos evidencia de al menos 7 fracturas previamente sanadas. La detective Martínez documentó todo, tomando fotos de mis lesiones actuales y haciendo notas detalladas sobre los incidentes pasados. Sacó su teléfono, mostrándome fotos de un lugar que nunca había visto. Esta es Haven House, explicó. Es un refugio juvenil seguro donde te quedarán una vez que te den de alta. Tu madre y tu padrastro no podrán alcanzarte ahí. La idea de no volver a casa me aterraba y al mismo tiempo me aliviaba. ¿Y la escuela? Pregunté, tratando de enfocarme en cosas prácticas para no quebrarme. Tienen un programa de tutoría privada, me aseguró. No te vas a atrasar. De repente, se armó un alboroto en el pasillo. No pueden hacer esto, tronó la voz de Marcus, es mi hijastra. Tengo derechos. Señor, por favor, baje la voz, advirtió un oficial. Esto es un hospital. Esto es ridículo. Se unió mi madre. Somos sus padres, no pueden simplemente llevársela. Sara salió un momento y regresó con una sonrisa contenida. Están siendo escoltados afuera, dijo. Seguridad se asegurará de que no regresen. La detective Martínez me apretó la mano. Eres increíblemente valiente, Anna. Sé que esto no es fácil, pero estás haciendo lo correcto. Poco después llegó una trabajadora social llamada M.S. Chen, cargando una carpeta gruesa de documentos. Presentaremos una orden de protección de emergencia, explicó. Ni tu madre ni Marcus podrán contactarte legalmente. Mientras hablaba, escuché a Marcus siendo llevado con esposas, sus amenazas resonando por el pasillo. Los sollozos de mi madre lo seguían, pero por primera vez, no debilitaron mi determinación. Los rayos X le habían mostrado a todos lo que yo ya sabía. Esto no era disciplina. Era abuso. ¿Qué sigue? Pregunté, mirando entre la detective Martínez y M.S. Chen. Primero, acomodaremos tu pierna correctamente, dijo M.S. Chen. Luego, una vez que estés estable, te trasladaremos a Haven House. Tendrás tu propio cuarto, servicios de consejería y personal de apoyo las 24 horas. ¿Y Marcus? No pude evitar preguntar. Está siendo acusado de abuso infantil, agresión y lesiones, respondió la detective Martínez. Tenemos las pruebas de rayos X y tu declaración. Enfrenta una pena de prisión significativa. ¿Y mi mamá? La expresión de la detective se suavizó.
Estás siendo acusada de poner en peligro a un menor y de no protegerte. También tendrá que responder por su papel en esto. Asentí, con emociones revolviéndose dentro de mí. Una parte de mí todavía amaba a mi madre y deseaba que hubiera elegido protegerme en lugar de a Marcus. Pero la parte más grande sabía que esto era necesario. Ambos necesitaban enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho. Sara, que se había convertido en mi ángel guardián inesperado durante todo esto, finalmente tuvo que irse a su siguiente turno. «Vas a estar bien», susurró, abrazándome con cuidado. A veces, lo más valiente que podemos hacer es decir la verdad. Mientras el día se convertía en tarde, yacía en la camilla del hospital, con mi pierna finalmente acomodada en un yeso. La medicación para el dolor hacía todo un poco irreal, pero por primera vez en años, me sentí segura. El miedo constante que había sido mi compañero durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. La detective Martínez había dejado su tarjeta en mi mesita, junto con la promesa de revisarme regularmente. Ms. Chen estaba organizando mi traslado a Haven House, y el Dr. Thompson me aseguró que tendría una recuperación completa. La verdad que había estado escondida en mis huesos finalmente había salido, y no había vuelta atrás. Mientras me dormía, me di cuenta de que mi pierna rota, en realidad, me había liberado. 6 meses pasaron como un torbellino. Mi pierna sanó más fuerte que antes. Al igual que mi espíritu, Haven House se convirtió en más que un refugio. Fue mi primer sabor de verdadera seguridad. Mi compañera de cuarto, Jade, tenía una historia similar, y formamos un lazo instantáneo con largas conversaciones nocturnas y procesos de sanación compartidos. La fecha del juicio se acercaba y, aunque mi ansiedad aumentaba cada vez que pensaba en enfrentar a Marcus y a mi madre en la corte, mi sistema de apoyo permanecía inquebrantable. La detective Martínez me visitaba regularmente, actualizándome sobre el caso y, a veces, solo trayéndome mi café favorito. Sara, la técnica de rayos X que cambió mi vida, aún se mantenía en contacto a través de Ms. Chen, enviando paquetes de cuidado y notas de ánimo. «Eres una estudiante estrella», decía mi tutora en Haven House. «Sin el estrés constante de caminar sobre cáscaras de huevo en casa, tus calificaciones han mejorado dramáticamente. Incluso empecé a postularme a universidades, algo que Marcus siempre decía que era una pérdida de tiempo para alguien como yo». El día del juicio llegó con un frío otoñal. Llevaba un blazer azul prestado del programa de ropa de Haven House, con las manos firmes mientras entraba al juzgado acompañada por Ms. Chen. La detective Martínez nos recibió en la entrada, su presencia tranquilizadora. «Recuerda», dijo. «Solo di la verdad. Tus rayos X ya cuentan la historia. Solo le estás dando voz». La sala del tribunal se sentía más pequeña de lo que imaginé. Marcus estaba sentado con su abogado, intentando mantener su fachada de padrastro estricto pero preocupado. Mi madre estaba separada de él, pálida y demacrada. Ninguno de los dos me miraba a los ojos. Sara también estaba ahí, lista para testificar sobre los rayos X que habían roto el ciclo de abuso. Me dio una cálida sonrisa al pasar, ayudando a calmar mis nervios mientras subía al estrado. Durante 2 horas, testifiqué sobre cada accidente, cada lección, cada vez que mi madre eligió a Marcus por encima de mi seguridad. Mi voz se mantuvo firme incluso al describir el incidente final que me rompió la pierna. El fiscal mostró mis rayos X en una pantalla grande. Cada fractura sanada era un testimonio de lo que había soportado. «¿Y qué dijo tu madre cuando le contaste sobre el abuso?», preguntó el fiscal. «Dijo que Marcus solo estaba siendo estricto», respondí, con voz clara. «Que necesitaba disciplina y que debería estar agradecida de que le importara lo suficiente como para corregir mi comportamiento». El abogado de Marcus intentó pintarlo como un padrastro preocupado lidiando con una adolescente rebelde, pero la evidencia médica era irrefutable. El testimonio del Dr. Thompson sobre el patrón de lesiones no dejó lugar a dudas. Cuando llegó el veredicto, sentí que todos en la sala contenían la respiración. Marcus fue encontrado culpable en todos los cargos y sentenciado a 15 años de prisión. Mi madre recibió 5 años por poner en peligro a un menor, con consejería obligatoria. Mientras llevaban a Marcus, finalmente me miró, su rostro contorsionado de ira. Pero esta vez, su enojo no podía alcanzarme. Ya no era la chica asustada que creía merecer su disciplina. Afuera del juzgado, rodeada de mi equipo de apoyo, finalmente dejé que las lágrimas cayeran,
No por miedo ni dolor, sino por alivio. Sara me abrazó con fuerza, susurrando. Lo lograste, cariño. Eres libre. La detective Martínez tenía una sorpresa para mí. Había estado en contacto con varias organizaciones que apoyan a sobrevivientes de abuso, y habían conseguido una beca completa para mi educación universitaria. Tu futuro es tuyo ahora, dijo, entregándome la carta de aceptación. De vuelta en Haven House esa noche, tuvimos una pequeña celebración. Jade había horneado un pastel, decorándolo con las palabras Victoria y glaseado azul tambaleante. Chen me regaló un diario con la portada estampada con un fénix. Para tu nuevo comienzo, dijo. A veces, las personas más fuertes surgen de las batallas más duras. Meses después, mientras empacaba para la universidad, encontré los rayos X que Sara me había dado. Al mirarlos ahora, vi más que evidencia de abuso. Vi el momento en que todo cambió. El día en que alguien finalmente vio la verdad y se puso de mi lado. Ahora estudio para ser tecnóloga en radiología. A veces la gente me pregunta por qué elegí esta carrera, y les hablo de Sara, de cómo la disposición de una persona a mirar más profundo y hablar puede salvar una vida. Quiero ser esa persona para alguien más. Mi pierna sanó casi sin cicatriz, pero conservo esos rayos X como recordatorio, no del dolor que sufrí, sino de la fuerza que encontré. Me recuerdan que la verdad, como los huesos rotos, puede doler mientras sana, pero nos hace más fuertes al final. La semana pasada recibí una carta de mi madre desde la prisión. Finalmente está asistiendo a terapia, reconociendo su papel en lo que pasó. No estoy lista para perdonarla todavía, pero por primera vez, me concentro en mi propia sanación en lugar de manejar los sentimientos de todos los demás. Mientras camino por el campus hacia mis clases, mis pasos son firmes y seguros. La chica asustada que una vez pensó que merecía el abuso ha sido reemplazada por una joven que conoce su valor. Ahora, mis huesos cuentan una historia, no de ruptura, sino de sanación, de triunfo y de la fuerza que viene de finalmente decir la verdad.